capacitarse en todo lo que es música, notas y demás cosas. Así que de la misma manera son los hermanos y las hermanas que terminaron ese módulo y que hoy los necesitamos para el servicio en la casa de Dios. Así que todos tenemos que prepararnos, decirle al de al lado, todos tenemos que capacitarnos, prepararnos para servirle a Dios. Una de las preguntas que yo le hice ayer a los hermanos es que me describa la casa. ¿Cómo es la casa donde vive? ¿Usted me podría informar cómo es su casa? ¿Cómo es tu casa, Luis? Yo entro a tu casa. ¿Cómo es tu casa? Subo una escalera. Antes era chiquita. Bueno, subo la escalera. Al Porsche, a la cocina, ¿ves? No tiene dificultad en describirme su casa. Vamos, Ariel, otra vez. ¿Cómo era lo tuyo? Entro a tu casa, a la derecha de la cocina, pasillo chico. Ya me perdí, espera, el pasillo chico. El comedor. Un pasillo más largo. Están los 2 baños. 2 baños tenés, che, mira vos qué bien. Y las 3 habitaciones. ¿Ves? No tienen problema. Tengo yo que no conozco la casa. Bueno, ¿cuál es la idea de esa pregunta? Es que de la misma manera tenemos que conocer las Escrituras. Chan. No puedo andar con una baja o poca información si voy a dedicarme a enseñar o a compartir un material. Tengo que conocer el material, tengo que conocer la historia, tengo que conocer las Escrituras. Así que de eso estuvimos conversando, de eso ministramos el día sábado y compartíamos algo en el libro de Judas. Y hoy quiero compartirle algo, así ya arrancamos donde dejó la pastora hace unos días atrás, en el libro de Colosenses capítulo 4. Desde el versículo 3 en adelante es la idea para que cada uno podamos ver que no solo depende, o que mi vida no solo depende de esa oración que yo hice cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Fue importante? Sí. ¿Fue necesaria? También fue necesaria. La Biblia dice que el que reconoce a Jesús como Señor y Salvador pasa de muerte a vida, soy salvo. Y dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Entonces, el hecho de haber creído en el Señor y haber hecho una oración y haberlo aceptado en el corazón, porque Él no va a entrar por la fuerza. Jesús no entra por la fuerza en ningún lugar. Y por más que yo piense, que el Señor es bueno, maravilloso, justo, extraordinario, si yo no lo invito a entrar, no va a entrar. Por más que mi pensamiento sea ese, o creer que con la mente ya recibí a Jesús en el corazón. No, tengo que decirlo, tengo que confesarlo. En los cielos se tiene que oír esa oración, en la tierra abajo se tiene que oír esa oración, los demonios tienen que oír esa oración y darse cuenta que yo fui trasladado de las tinieblas al reino de los cielos, que fue mi decisión, mi voluntad fue cambiar de dueño, cambiar de rey de las tinieblas al rey Jesucristo, ¿sí o no? Así que comienza con una oración poderosa, pero ¿y después qué? Hice esa oración y después ¿qué? ¿Qué pasa después? ¿Que se terminó todo ese misterio termina ahí? No. Recién empieza ese misterio, se tiene que develar ese misterio. Así que mire lo que dice Colosenses capítulo 4, desde el versículo 3, hijo, por favor. Está pidiendo, versículo 2, mira, versículo 2. Le da consejos Pablo a sus hijos espirituales. Dios bendiga a los hijos que escuchan los consejos de un padre. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, a los líderes de Colosa, a los hermanos que se congregan en Colosa? Que tienen que perseverar en la oración. La iglesia es una institución que tiene como fin conectar el cielo con la tierra. Una mano en el cielo y otra mano rescatando a los que están de la tierra y llevándolos a todos a la presencia del Señor. Es el fin, ganar almas para el reino de los cielos. Nos enfrentamos a un mundo espiritual. Nos enfrentamos a un mundo donde hay demonios, donde hay principados, potestades, donde hay seres espirituales. Decirle que conocen tus debilidades. Decirle así, conocen tus debilidades.
Gracias por su entusiasmo. Me siento tan honrado cuando usted hace eso. Vamos al de al lado. Hay demonios que ya conocen tus debilidades. Decile, por favor. Hemos militado muchos años en la carne. Y hemos militado muchos años en las tinieblas. Nos conocen. El diablo me conoce más que yo a mí mismo. Conoce mis pensamientos, mis debilidades. Conoce qué es lo que soy en intimidad. Él conoce el doble ánimo que tengo, la flojera que tengo. Él sabe todo de mí. Por eso decía hoy, hace un ratito, cuando hablaba del rey, que importante es cuidar el estado de ánimo. Por eso, más allá de todo lo que pasaba en Israel, Isaías va y le dice al pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Así dice Jehová. ¿Cuál es la idea de Dios? Que el pueblo halle consuelo en la presencia de Dios. Bueno, ¿por qué razón? Porque el estado de ánimo, decirle, tu estado de ánimo es tan importante para la familia. Decirle, es tan importante para nuestra familia, para el trabajo, para la vida social. Depende mucho el estado de ánimo. Cuesta a veces mucho edificar y levantar el estado de ánimo de una persona. La mayoría de la gente que vinimos al Señor vinimos con un estado de ánimo quebrantado. Quebrantados, decepcionados, entristecidos, endeudados, bajoneados, derribados por todos lados. Nuestros muros se cayeron y nuestro estado de ánimo fue tocado, fue golpeado. Llorábamos por todos lados, ¿sí o no? En la esquina, en la casa, llorábamos de día, de noche, porque había un vacío, algo se destruyó, algo nos golpeó tan fuerte. Y ese estado de ánimo lo que hizo nosotros fue entristecernos o sumirnos en una tristeza. Esclavizados de la tristeza y a través de la tristeza queríamos salir del vacío ese espiritual o de la tristeza y usaban droga, alcohol y un montón de cosas más. Entonces, Isaías va y le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, así dice Jehová. ¿Por qué razón? Quería preservar el estado de ánimo. Decirle así: Dios quiere rodear tu estado de ánimo. Toca a 3 personas y decirle: Dios quiere rodearte. Porque su estado de ánimo depende mucho, ¿sí? Entonces, hoy en la danza o en los saltos o en las canciones, cuando usted llega a la iglesia, las canciones, todo el devocional es para cambiar su estado de ánimo. Venimos preocupados de la calle, entramos a la iglesia y venimos como medio, decirle, con mala onda. Venimos como masticando broncas, ¿no? Y como que no podemos digerir ciertos pensamientos. La idea es que cuando usted entre por esas puertas se encuentre con la presencia de Dios. Y Dios lo libere, Dios lo haga, Dios trabaje de tal manera que pueda dejar las cargas allá afuera, pero no, cuando salga no las vuelva a agarrar. Entonces Dios quiere trabajar en el estado de ánimo. Bueno, hay un misterio en las Escrituras, hay algo que sabe el apóstol San Pablo y que le enseña a su pueblo a perseverar en oración. Persona que no ora es una presa fácil para el enemigo. No dice orar, dice perseverar o perseverar en la oración. Es un deber, así como respiramos, así como nos movemos, así como nos comemos y nos bañamos, debe ser un hábito más, pero no un hábito conforme a algo religioso, ¿no? O depende de una manera extravagante de hablar. Oh, excelentísimo Señor. No, mire, no depende de eso. Depende que cuando usted vaya a su trabajo o en su intimidad pueda hablar con Dios y pueda establecer la comunión entre usted y Dios, exaltándolo a Él como Señor y Rey, como Padre Celestial. Que pueda mantener esa oración, ese vínculo a través de su pensamiento, a través de su corazón, anhelar, atraer la presencia de Dios. Cuando sea el momento de orar y reprender y batallar, bueno, ahí doble sus rodillas, clame al Dios viviente, rompa todo lo que haya que romper en las potestades superiores. Por esa razón el apóstol San Pablo enseña que un hombre espiritual, decirle, un hombre espiritual ora. Un hombre espiritual busca a Dios. Entonces, ¿qué le dice a los de Colosas? Perseverad en la oración. Está haciendo hincapié en la vida espiritual de ellos porque les va a pedir algo.
Dice, velando en ellas con acción de gracia. Versículo 3. Ahí viene el pedido. ¿Sabe? Ese pedido habla de la humildad del apóstol San Pablo. No se creía una superestrella del Evangelio. No confiaba en el potencial de la experiencia que él tuvo con Dios, sino que le dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Quiere fundamentar un equipo de oración en la iglesia de Colosa porque él sabe que necesita del apoyo de los hermanos de Colosa a orar a favor del apóstol San Pablo. Siempre el apóstol San Pablo pidió oración. Y eso nos enseña a nosotros ¿a qué? A depender de la oración también de nuestros hermanos. Cuando estemos en crisis o pasando alguna tribulación o alguna necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Pedir oración. Tan solo dígale así, no le cuente el problema. Necesito que me estés apoyando en oración. No pida oración, pida apoyo en oración. Porque otros piden oración, se quedan hasta las 12 del mediodía durmiendo en la cama, mientras el otro a las 6 de la mañana está orando por tu necesidad. Entonces, un apoyo en oración. Es un pedido, es un ruego, es un clamor. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Escucha esto. ¿Por qué pide oración? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pide oración, prepara un pueblo espiritual que persevere en oración, porque él sabe que vienen días difíciles para la iglesia de Jesucristo. Pablo sabe que vienen persecuciones, Pablo sabe que vienen dificultades, Pablo sabe que hay crisis, Pablo sabe que la iglesia puede pasar por una angustia, por una necesidad, y él se anticipa y le dice a sus hijos, oren, perseveren en oración. Decirle, te conviene orar. Vamos, toca 2 o 3, te conviene orar, te conviene buscar a Dios. Tenés que anticiparte al conflicto espiritual, decirle, tenés que anticiparte a la guerra. Antes de que el enemigo se levante, ya lo tenés que derribar. Antes que el enemigo se levante, ya lo tenés que atacar. Antes que el diablo venga contra usted, ya lo tenés que atar de pies y de manos. Antes que se arme la guerra, ya lo tenés que tener bajo los pies de Jesucristo. Dele gloria a Dios. Vamos, y a su nombre. Antes que el enemigo crea que te puede vencer, ya tiene que saber que está derrotado por el poder de Dios. Entonces, es una necesidad de oración. Y él confía. Mire, confía en las oraciones de los hermanos de Tesalónica y le descubre algo. Dice, para que el Señor nos abra puertas. Mire si Pablo tenía necesidad de que se abran puertas para predicar. El que tengo necesidad de que se me abran puertas para predicar soy yo, pero no el apóstol San Pablo. ¿Quién no quisiera tener al apóstol San Pablo predicando? Ojalá el Señor lo resucite y lo traiga todos los domingos acá. No vamos a quedar ninguno, le digo ya de antemano. Ni el pastor va a quedar acá si llega a predicar Pablo. Pero bueno, ponele onda, le vamos a poner onda y en una de esas nos sale bien. ¿Cómo él va a decir así? Mire la humildad que tiene, a fin de que el Señor me abra puerta. Encuentre un lugar para poder predicar, que alguien pueda invitarme, que pueda llegar a algún lugar para predicar, que el Señor use mi vida, que el Señor toque a alguien, que el Señor abra puertas porque quiero compartir algo. Mire, cuando el predicador no tiene nada que decir, las puertas se tienen que cerrar. ¿Para qué va a salir a hablar si no tiene el mensaje? A veces se repite el mensaje. Se va a 10 lugares, tiene un solo mensaje, va a 10 lugares, predica en 10 iglesias, un solo mensaje. En todo lugar le da la misma ropa, el mismo alimento, el mismo calzado. Pero el apóstol San Pablo dice, para dar a conocer el misterio. El misterio. En Aldo Bonzi tuvimos una reunión con varones y les hablé del misterio. Yo me di cuenta de ese misterio. No porque uno es mejor que otro, sino porque uno tiene la posibilidad de ver. Veo, visito, voy a lugares y tengo la visión un poquito más amplia. Y sabe lo que se ve en la iglesia, lo que decíamos a la mañana, se ve falta de compromiso, se ve falta de espiritualidad, se ve un evangelio diferente, un evangelio diluido. Se ve hermanos que van y vienen, que suben y bajan, que da vuelta como Israel en el desierto. Gente que son excelentes hermanos,
Pero algo sucede con ellos, no descubrieron el misterio. Entonces, escuche esto. Si un predicador saca de su mensaje el cielo, si yo como pastor le dejo de predicar del cielo, si yo como pastor dejo de predicar acerca del infierno, si yo como pastor dejo de predicar del retorno de Jesucristo, ¿qué es lo que queda? ¿Qué queda? Vamos otra vez, vamos por acá. Si yo como pastor dejo de predicar del cielo, si no lo enamoro del cielo, si no lo enamoro de Cristo, si no lo preparo para entrar a la patria celestial, si no le advierto, si no le hablo acerca del retorno inminente de Jesucristo, si no le hablo de que hay que escapar de un infierno, ¿qué mensaje queda en la boca del predicador? ¿Y sabe cuál fue el ejemplo que el Señor me dio? Fue el siguiente. Imagínense que todos vamos al colegio otra vez. Pero ya desde antemano nos dice la señorita directora, mire que no hay examen en diciembre o en noviembre, cuando sea. Mire, no hay examen. Nos anotamos para ir a la escuela, pero con la ventaja de que no hay examen. Dígame la verdad, ¿va a estudiar lo suficiente? Vamos con lo de acá. ¿Va a estudiar lo suficiente? ¿Y para qué voy a estudiar? Si total no me va a evaluar. Así pasa en la iglesia. Al quitar el cielo, al no hablar del infierno, al olvidarnos que el Señor viene pronto, los hermanos dicen, ¿y por qué tengo que cambiar? Si mi vida así como está me gusta. Si a mí me gusta ser así, si a mí me gusta vivir así, ¿por qué razón tengo que cambiar? ¿Sabe por qué dice eso? Porque ya no piensa en el cielo, ya se olvidó del infierno y no lo espera Jesús. Entonces se provoca un vacío en la iglesia. Y el apóstol San Pablo, como Judas hoy, a la mañana que hablamos, él se involucra, diga conmigo, se involucra. Un hombre de Dios debe involucrarse en los asuntos de Dios. El que fue llamado a la obra de Dios tiene que estar ocupado en la obra de Dios. El que quiere obispado dice, buena cosa desea, pero tiene que estar ocupado en el servicio a Dios. Un hombre de Dios que quiere ser pastor es maravilloso, pero tiene que estar ocupado en la obra de Dios. Un pastor tiene que pastorear. No existe tal cosa como un pastor que se pastorea él solo. No sirve de nada, no, está mal, no es de Dios que alguien que es pastor se dedique a pastorear ovejas de otro. No, busca las tuyas, viejo. Anda a la plaza, anda al cementerio, no sé, anda a la cancha de Boca, que estamos todos muertos los de Boca. Sí, de que perdimos la copa estamos todos muertos, mire. Jesús, usted no sabe lo que me cuesta predicar hoy. Oh. Vaya a buscar a la calle, busque al adicto, vaya a la esquina, háblele a alguien, haga su congregación, predíquele, enséñele. Todo lo que usted quiera que enseñarle, enséñele. ¿Por qué? Porque la ganó usted. Pero eso dar consejos a otros que no lo vivo, mejor guárdeselo. Entonces estas cosas eran las que habían enfriado a la iglesia y estas cosas le estaban haciendo daño a la iglesia. Y Pablo sale hablando de esta manera, que le pide oración al pueblo, a sus hijos, para que el Señor abra puertas para edificar a la iglesia. ¿Y de qué le habla? Del misterio de Cristo. El misterio comienza desde Edén. Sigue en todo el Antiguo Testamento. Viene y baja la gloria de Dios en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo. Es un misterio el nacimiento. Aunque todos lo sepamos, que vino el Espíritu Santo, vino sobre María, que le habló, bienaventurada. Aunque todos lo sepamos, eso es un misterio. Porque aun cuando ya era grande, nadie creía que el Espíritu Santo embarazó a María. Y eso no estaba Jorge Rial, ¿eh? No estaba Intruso. Sino mamá, ¿no? Las cosas que hubiera inventado Jorge Rial. Bueno, por eso le decían el hijo de José, el hijo de María. No le daban la deidad a Cristo. Era un misterio todo en torno a él. Todo se hablaba de él. La profecía vino, el Salvador del mundo vino, el deseado de las naciones vino. Pues Isaías profetiza de él y nació en Israel. Los cielos se abrieron, los ángeles hablaron. Todo eso.
Y todo eso hizo que sea un misterio. Herodes se altera, le dice a los magos de Oriente, bueno, vayan y díganme para que yo vaya y le adore. Mentira, lo quería matar a Cristo. La muerte de los niños menores de 2 años es parte del misterio. ¿Por qué tanto odio? Es que desde el vamos, Satanás odia a Jesús, a la iglesia, a usted y a mí. El Padre dio algunas coordenadas. El niño iba a nacer de una mujer sin voluntad de varón, se cumplió María. Ese niño iba a hacerse grande y ese varón iba a herir a la serpiente, lo iba a herir a él, pero él iba a darle un golpe fuerte en la cabeza a la serpiente. Condena a la serpiente. El único que podía condenar a la serpiente era el Mesías. Y así se desarrolló todo. En el Antiguo Testamento, donde miren en el Antiguo Testamento, el Padre habla del Hijo. Profetas, ciudades, el tabernáculo, todo habla de Jesús. ¿Sabe? Porque lo más importante para el Padre es hablar de su Hijo. Cuando usted habla de sus hijos, no se le llena la boca hablar de sus hijos. Ay, porque el marito, y habla del marito, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo estudia Robertito? Ay, es un estudioso Robertito, un vago, no estudia nada, no le miente a la madre, pero ella está contenta con su Robertito. Bueno, el Padre lo mismo, cuando habla de Jesús el Padre se maravilla hablando del Hijo. Cada oportunidad que tuvo el Padre de hablar de su Hijo, habló cosas gloriosas. Reveló al Hijo a quien quiso revelar, enseñó a quien quería ser enseñado, llenó de conocimiento del Hijo todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué le digo cuando apareció el cielo ahí estrellado, maravilloso, y de repente el cielo se abre, ángeles que cantan, la gloria de Dios manifestándose en Belén, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad? Los pastores que van y encuentran en un pesebre al hijo, al niño, esos sabios que vienen le dan oro. ¿Cuánto quieren oro? ¿Sabes? Nadie quiere, bueno, todo para mí, Señor. Todo eso, esas ofrendas tienen que ver con la realeza del Hijo, con la herencia que Él recibe aquí en la tierra y la herencia que reciben José y María. Ese oro que ellos reciben es para darle una buena educación a su hijo. La mirra, el incienso, todo eso tiene que ver con la parte espiritual, la oración, los sacramentos sacerdotales. Iba a ser profeta, iba a ser sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Y ahí se desarrolla la vida del Hijo. Pero aunque todo esto lo sabían, para muchos era el hijo de José y el hijo de María. Se hizo grande o se hizo muchacho. Se quedó en Jerusalén cuando sus padres fueron a adorar. Se asustaron al tercer día, no lo encontraron. Cuando lo buscan por todos lados lo hallan. ¿En dónde lo hallan? Jugando al pool, con los videos, jugando al Pac-Man. Qué viejo que soy, Pac-Man. Uy, Jesús de Nazaret. Ya nadie juega al Pac-Man, ¿no? No, ya nadie juega. Hay 2 que juegan al Pac-Man, 3. Somos re viejos, che. Escuche. ¿Dónde lo encuentran al hijo, al niño? Entre ministros, entre sabios, entre ancianos conocedores de la ley. Y todos los viejitos están sorprendidos que un chiquito así, de 12 años, le está enseñando teología a hombres, le está ayudando a comprender lo que otros profetas han dicho, lo están instruyendo. Dice, estamos sorprendidos de la capacidad de este niño. Todo era un misterio. Lo miraban a los padres, decían, ¿usted le enseñó esto? Decían los papás, no entendí. No salía de ellos, de esa enseñanza. Por eso captó la atención de esos ancianos en Israel. Se hizo muchacho. Mire, de entre los 12 y los 18 años no hay información de Jesús. Otro misterio. Si usted encuentra en la Biblia una información que él hizo a los 14, 15, 16, 17, 18 años, dígamela porque yo no la encontré en todos estos años. No hay noticias de él. Los mal pensados dicen que se fue al Tíbet, que estuvo con los lamas, con el Dalai Lama. El Dalai Lama le enseñó a artes y cosas, respiración y meditación y todo ese tipo de cosas. Mire, cuando alguien no tiene nada que decir, quédese tranquilo que algo va a inventar.
Cuando alguien quiere hablar de usted, aunque no tenga argumento, decirle a Leo, quédate tranquila que los va a inventar. Él va a decir, porque alguien me dijo, el cuñado del amigo, del sobrino, del que compañero de trabajo me dijo que le diga que... Siempre va a hablar alguien que aunque no tenga argumento, siempre van a hablar algo, o por la buena o por la mala, pero alguien siempre va a añadir o va a acotar algo. Aparece ya a los 18 años, ya en la casa de su padre, ya José, el esposo de María, ya había muerto, no su papá, era papá político. Y de ahí comienza una vida ya que tiene que cuidar a la familia, atender a sus hermanos, un misterio. A los 33 años se descubre como el Mesías, todo un rumor. Se da a conocer como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y ahí comienza la parte más asombrosa de su vida. Empieza a ver en su naturaleza lo sobrenatural. Empieza a obrar milagros, empieza a caminar sobre mares, empieza a multiplicar lo poco, se hace experto en economía porque multiplica y bendice a todo aquel que se acerca. Una sabiduría extraordinaria. Llega a generar tal temor que hasta César tiene temor de Jesús. Las compañías romanas tienen temor de Jesús. Los sacerdotes judíos tienen temor de Jesús. Y era un hombre tan simple y sin embargo le tenían temor tanta gente. ¿Sabe por qué? Por el misterio que había en él. El misterio de su vida, de su familia, de su nacimiento. Juan el Bautista se encargó de ponerlo allá arriba a su primo. Juan el Bautista hizo un trabajo excelente. Muchos lo confundían a Juan con el Mesías y él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador del mundo, soy el amigo del novio, yo no soy el novio, soy amigo del novio, diciendo soy amigo de Jesús, es mi primo, no soy el Salvador del mundo, eso decía Juan. Las cosas se fueron poniendo complicadas porque la vida de Jesús era un misterio, sus predicaciones eran realmente difíciles de entender, desafiante. Algunos tienen una imagen de un Cristo tan bueno, pero sus mensajes eran desafiantes. Desafiaba a la sociedad, desafiaba a los líderes, a ellos mismos, a los discípulos. Y llega a un momento donde Jesús junta a sus discípulos y le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué comentario hay en el barrio? ¿Quién dice que soy yo? Usted se preguntará, es una pregunta así por casualidad. No, él quería saber la opinión de la gente. Él quería saber si el misterio se había revelado a ellos o no. Quería saber qué profundidad espiritual había en ellos, qué grado de conocimiento había en ellos. Y unos dicen de Jesús, algunos decían que era un profeta, otro dijo no, Jeremías. Y así iban tirando información hasta que Pedro se refiere así a Jesús, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué pasó ahí? Se descubrió el misterio. El misterio del Mesías, el misterio del Hijo de Dios, de la inversión de Dios en los hombres. Ya cae el mito de que era el hijo de José y de María. Era el hijo de María, sí, pero no de José. Ahora todos saben que él era el Hijo de Dios. En el bautismo, cuando él se bautiza, hubo un estruendo en el cielo y una voz que dice así, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ya el Padre daba testimonio del Hijo. Empezó el tiempo de que la iglesia y los hombres de aquel tiempo dieran testimonio del Hijo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Jesús a Pedro? Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Escuche esto, hay revelación. La revelación del principio es que el hombre caminaba con Dios en lo espiritual. Su vestido era espiritual, era santidad pura por todos lados. No había carne y sangre. En el huerto no había carne y sangre, había gloria. Diga conmigo, había gloria. Adán y Eva estaban vestidos de gloria, de santidad, de eternidad, porque la carne no podía resistir caminar con el Padre.
No hay carne que soporte el caminar con el Señor. Así que ellos no eran carne y sangre, estaban vestidos de gloria y de santidad. Entonces Jesús dice así: esto no te lo reveló carne y sangre, porque no hay carne y sangre, no hay conocimiento que nadie tenga si el Padre no se lo revela. Entonces, ¿qué dice Jesús? Esto te lo reveló mi Padre. Esto te lo reveló mi Padre. Y descubre que el misterio empieza con la revelación. Decirle al de al lado: el ministerio del reino empieza con la revelación. Por eso muchos se quedan en el camino, porque lo asocian con una religión, lo asocian con algo ya visto, ya oído, se quedan con esos ritos y ceremonias y religiones, y esto no tiene nada que ver con cosas de aquí abajo. El reino de los cielos, decirle al de al lado, es de los cielos. Por esa razón estuvo Jesús y por esa razón se quedó 40 días más para seguir revelando asuntos del cielo. Luego la gente entiende que era el Hijo de Dios. ¿Sabe cuándo? ¿Cuándo se dan cuenta que es el Hijo de Dios? Cuando resucitó de los muertos. En la resurrección de los muertos todos dicen: esto no es carne y sangre. Entonces, ¿cuál es el misterio? Saber entender qué es carne y sangre y qué es santidad de Dios. ¿Qué es carne y sangre y qué es gloria de Dios? ¿En qué reino voy a sembrar? ¿En carne y sangre o en el reino de Dios? ¿Dónde voy a ocupar mi vida? ¿En carne y sangre o en el reino de Dios? Si la Biblia me dice que infructuosas son las obras de la carne, no voy a ganar nada, no voy a lograr nada si siembro mi vida en la carne. Pero si la siembro en el Espíritu, dice: y todos los que tienen al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces debo entender que hay un misterio que empieza con Cristo. Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, y Él dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Dios está descubriendo que hay un peligro. Yo estoy en un peligro. ¿Cuál es mi peligro? Que pierda mi vida en la eternidad. Hoy todos hablan de la muchacha esta que murió. Pobrecita, qué bárbaro, 42 años. La verdad, es una pena que una mujer de 42 años muera en las condiciones que murió esa muchacha. Pero perdió la oportunidad. Se metió en el mundo de la prostitución, de las drogas, del alcohol. Y la muerte la topó, se chocó con la muerte. Su nombre a lo mejor no estaba escrito en el libro de la vida, porque si estaba escrito en el libro de la vida, esa condición no la tendría. Pero se encontró con la muerte y abrió una ventana de la eternidad. Y de esa ventana no vino el Señor, salieron demonios, porque la paga del pecado es muerte. Una pena. El hombre se pierde porque quiere. El hombre va al infierno porque quiere. Cae en pecado porque quiere. Porque es seducido y porque se deja seducir. Porque el diablo conoce los deseos de la carne. Y si yo alimento los deseos de la carne, es muy posible que el diablo me tiente en la carne, porque ahí me va a tender en el piso. Pero hubo un día que usted y yo nos escapamos de las tinieblas. Diga gloria a Dios. Hubo un día, una mañana, una tarde, una noche, no sé cuándo fue que te predicaron del Señor, abriste el corazón a Jesús, creíste en Él, entraste por la puerta, lo recibiste como Señor y Salvador, y ahora su nombre y el mío está anotado en el libro de la vida. Dele gloria a Dios. Ya pasó la noche, ya pasó el diablo, ya pasaron los demonios. Conocimos a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora comienza para nosotros el proceso que les tocó a ellos. Descubrir el misterio. Decirle: tu responsabilidad es descubrir el misterio del reino. ¿De qué misterio está hablando Pablo? De Cristo. Cristo sigue siendo un misterio para muchos. Muchos se quedaron con la oración y no avanzaron un metro más. Y Pablo dice así: y el Dios de paz. ¿Cómo dice Pablo? Wow, se ve que conocía al Dios de paz, ¿no? Y el Dios de paz, ¿cómo sigue? Os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el retorno o hasta la venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me descubre? Me descubrió el misterio.
El misterio que sigue a recibirlo a Jesús como Señor y Salvador. Ya entré por la puerta, ¿ahora qué me espera? Ahora Dios espera de mí que empiece en mí el proceso de santificación hasta que lo encuentre a Él cara a cara. Cuando la eternidad te alcance, te tiene que alcanzar en el proceso de santificación. Si el Señor viene, que te encuentre en el proceso de santificación. Cuando el Señor venga por mi alma, espero que me halle buscando ser cada día como Él, santificándome. Y no le digo ser santo porque ya somos santos. Lo que le digo es entrar en el proceso de santidad progresiva. Vamos a pecar y es muy probable. Vamos a cometer algún error en el camino y es muy probable. Voy a errar el blanco y sí, querido, sí, puede ser, es muy probable que erremos el camino, que digamos algo incorrecto, que hagamos algo que no está bien. Puede ser que nos enojemos. Pablo lo pone también ahí como entre paréntesis, airaos, pero no pequéis. Y pone un manto allí Jesús y trae una revelación que toda contienda, por más grave que sea, empieza y termina con el perdón. Que no hay cosa que no se solucione si no es a través del perdón. No hay agresión que no sea justificada y no termine. Solamente a través del perdón eso se logra. Yo puedo faltarle a alguien y cuando le digo, mirá, te pido perdón de corazón, te pido perdón, ahí se terminó ya la cosa, ahí se terminó. Decirle, no insista otra vez. No siga escarbando porque Dios también va a escarbar en tu historia y seguramente algo va a encontrar y tal vez no le guste lo que encuentre. Entonces, ¿en qué debemos estar prácticos nosotros? ¿En qué debemos ejercitarnos? En perdonar. Usted está entendiendo lo que está diciendo, ¿no? Eso quiere decir que alguien te va a herir. Eso quiere decir que alguien te va a fallar y que tenés que ejercitarte en el perdón. Porque ¿cómo te vas a ejercitar en el perdón si nadie te lastima, si nadie te hiere, si nadie te falta? Decirle al de lado, chupate esa naranja. Decirle, el perdón soluciona todo. Dios dejó el perdón como la mayor revelación de todas. No puede usted vivir enojado. Decirle, no podés vivir enojado, viejo. Papi, querido, mi amor, mi negrito. No sé cómo usted le va a decir al de al lado. No podés vivir enojado. Si vivís enojado te sale úlcera, te sube la presión, tenés que gastar en remedio, tenés que visitar al médico, te sale caro estar enojado. Es verdad, ¿no? Y viste, me dijo, sí, es verdad. Pero cuando usted suelta el perdón, a la noche duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque ya hizo lo que tenía que hacer, ya soltó el perdón, ya se liberó la carga. Y si el otro no lo quiere perdonar, decía de lado que se embrome, problema de él. El perdón soluciona todo. ¿Por qué? Porque debe haber un espíritu perdonador. Porque ese es el medio que Dios usa para que yo tenga paz con Él. ¿Quiere tener paz con Dios? Tiene que perdonar a su semejante. Por esa razón dice, y amarás a tu prójimo. Entonces, si en mí hay un desequilibrio emocional, si yo no me amo, es muy probable que no ame a otro. Pero si yo trato de estar bien, de tener paz, de restaurar cosas que se hayan roto o rompido, como dicen en el norte, si a un error le sigue el pedido de disculpas o el perdón, eso es ejercitarse en Dios. Entonces la revelación empieza con Jesús y termina con Jesús yéndose al cielo. ¿Sabe por qué? Porque no tenía nada de qué avergonzarse. Los demonios decían, busquen en Cristo algún error, alguna falla, alguna mentirita piadosa. No encontraron ni una cosita así chiquitita en Cristo. Sí encuentra la Biblia que Él soltó una palabra desde la cruz. ¿Se acuerda qué dijo? Con respecto a esto que venimos hablando, habló con su padre. ¿Y qué le dijo Jesús a su papá? Padre, perdónalo.
papá, perdonalos a ellos porque ignoran, me maltrataron, me están exponiendo a la cruz, me golpearon. Eso le está diciendo Padre. Él está diciendo al cielo, deténganse, no hagan nada. Los ángeles estaban a punto de destruirlo todo y el Padre tuvo que parar a los ángeles. El Dios del cielo tuvo que detenerlo. No se mueva nadie de acá. Nadie sale del cielo a rescatar a mi hijo. Mi hijo se sabe valer solo. ¡Wow! Mi hijo va a salir solo de esta situación. Mi hijo es demasiado hombre para solucionar este problema. No los necesita a ustedes. Ustedes necesitan del hijo. ¡Wow! Tremendo. Así que el hijo se entregó a la muerte. Sin pecado, la muerte le buscó por acá, le buscó por allá, le buscó para allá arriba, por allá abajo, por un costado, por el otro, en la historia, en el secreto, en el corazón. Y la muerte dijo fracaso, no hay ningún error, no hay pecado en él. Por eso el Espíritu Santo vino y lo resucitó. Y ahí se hizo un mayor misterio. ¿Cómo es que resucitó de los muertos? Oh my God. Y el problema con la sociedad de aquel entonces era porque los predicadores hablaban de la resurrección de Jesucristo. Los problemas mayores de los predicadores eran que hablaban de un Cristo que había resucitado. ¿Sabe cómo lo trataban a los predicadores? Estos están re chapitas, están re limados, esto decían, ¿no? No sé qué comen estos muchachos, pero dicen que hay un Cristo que se llama Jesús, un Mesías, un profeta que se llama Jesús, que se levantó de los muertos. Están re locos esto. Uno decía, ya te vamos a seguir escuchando, decían los de Corintios. Seguí hablando, ya te vamos a escuchar, Pablo. Porque les llegó con la resurrección y se terminó todo. Perdóneme que le haga todo esto, pero es necesario. Jesús es la revelación de todo lo perfecto. ¿Quiere buscar algo perfecto? Mire a Cristo. Pero la vida de Cristo era tan necesaria que aunque haya sido corta en días, seguimos hablando de la vida de Jesús aún el día de hoy. Y como Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, el Padre le revela que todos sus problemas y todos mis problemas hayan solución. Decirle al de lado, hayan solución. Decirle, te tengo una buena noticia. Pero decirle convencido porque no te va a creer. Sonreírle un poquito, decirle, tengo una buena noticia, todos tus problemas tienen solución. Porque el mayor problema que yo tengo no es que le faltan 500 pesos para pagar el alquiler. El mayor problema que yo tengo es con Dios. Y ese problema fue eliminado por la sangre del Cordero. Y si el mayor problema fue eliminado, decirle, si el Señor quitó todos tus problemas, esos problemas graves, los sacó, ¿cómo no va a hacer realidad los otros problemas? Por eso reveló que a través de sus llagas nosotros somos curados. Está la hermana de Famayá, que seguro nos está escuchando, con un problema de cáncer en sus senos, con quimioterapia, triste. Cuando la vi el otro día le pregunté, hermana, ¿cómo está? Bendecida, contenta, con ganas de vivir. ¿Por qué razón? Porque ella se empezó a palpar su seno y se dio cuenta de que ya no tenía el tumor. Se dio cuenta que ya esa dureza no existía. Y llegó al médico y está encapsulado. Y ya ella cobró ánimo. Se dio cuenta que el Señor le ama. Se dio cuenta que Jesús hizo un milagro. Se dio cuenta que Dios vino a darle vida. Y vida en abundancia. Le estoy hablando de cáncer. Le estoy hablando de un cáncer. Le estoy hablando de un cáncer. Dios sanó, Dios la restauró. Lo que la ciencia no puede hacer, lo que el médico no puede hacer, por más amor que tenga, por más herramientas que tenga la ciencia no puede sanar el cáncer. Y a ella Dios la sanó, lo mismo que a mi suegra. Un cáncer de muerte, de un mes de vida, el Señor la restauró y todavía sigue viva después de ese milagro. Sigue viva y sigue predicando el evangelio del reino. Eso es tener un problema. Eso es tener un problema. Chocarse con un cáncer, chocarse con la muerte, con un diagnóstico tremendo. Vino a solucionar el problema. Estábamos incomunicados con Dios. Y por más que yo clamaba, no me oía porque mi pecado impedía que mi oración suba. Entonces el Señor dijo,
hay un escalón más arriba. Hay un lugar de mayor profundidad en Dios. Quiero llevarlos allí. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir la persona del Espíritu Santo. Y él le relata su conversión. Desde ese momento que tuvo un encuentro con Cristo, no se cansó, no se olvidó de decir lo que le ocurrió a él camino a Damasco. ¿Hace cuánto que no compartí tu testimonio? ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien diciéndole las cosas maravillosas que hizo Dios a favor de tu vida? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Nada. Necesitamos compartir. Eduardo tiene un problema enorme y el Señor restauró tu vida, ¿sí o no? Él se cansa de dar su testimonio en los encuentros de varones. Lo que era diagnóstico de muerte, ahí lo tiene, mire. Sirviendo a Dios con valor, con entereza, siendo una bendición para los hermanos, para la casa, para mi persona. ¿Qué es lo que necesitamos? Descubrir el misterio. Pero Cristo no era el misterio, no. El misterio es la persona del Espíritu Santo. Jesús pastoreó a todos los suyos a tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Él le dijo, yo me tengo que ir, pero voy a venir en la persona del Espíritu Santo. Y hoy el Señor dejó a la persona del Espíritu Santo para que usted y yo tengamos comunión con Dios. ¿Quién me conecta con Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién me levanta cuando yo estoy caído? La persona del Espíritu Santo. ¿Quién te fortalece en el día de tinieblas y de lucha? La persona del Espíritu Santo. Cuando vos orás, el Espíritu Santo hace así esa oración y se la lleva al Padre. El Espíritu Santo es tu sostén, es tu vara, es tu ayuda, es tu callado. David decía de la revelación que David tenía del Padre, de la revelación que David tenía de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Se acuerda que decía David? Jehová es mi pastor. Oh my God, diga conmigo, oh my God. Vamos las chicas, digan conmigo, oh my God. ¿Cómo es? Oh my God, dice ella, ¿no? ¿Cómo es? Vamos los varones, oh my God. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tenía dudas David de su Señor y Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenía comunión, lo conocía. ¿Sabe qué decía David de Dios? Él me va a rodear, pondrá vallado alrededor de mí, pondrá su mano sobre mí, aquietará a mis enemigos, me llevará por senda de justicia, aderezará mesa delante de mis angustiadores. El Señor es mi pastor, Él es mi juez, Él es mi justicia, Él es mi proveedor. No tengo necesidad de nada teniéndolo a Dios a mi lado. No tengo otra necesidad teniéndolo al Señor al lado mío. Dios es mi juez, es mi justicia, es mi Señor, es mi amigo, es mi Padre, es el guerrero que yo necesito. Se lo oía a David en los peores momentos de David, cuando Saúl perseguía para matarlo. Subirle la música, negro. Cuando Saúl perseguía a David para matarlo, bajale la música, ¿vale? Se escuchaba decir de David. A David se lo escuchaba orar en los desiertos, en las soledades. Se escuchaba el grito de David: ¡oh Dios! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué los angustiadores se levantan contra mí? Señor, examíname y ve en mí si hay perversidad. Señor, examíname y ve si mis caminos son perversos. Señor. Y Dios le contestaba. Y Dios le hablaba a David. Y Dios tenía comunión con su hijo. Y Dios decía de David: no hay hombre como David. Es el cantor que ama mi alma, decía Dios. Si hay alguien que amaba, si había algún cantante que Dios enamorara a Dios, ese era David. Lo servía con lágrimas, bajo presión, bajo persecución, bajo amenaza de muerte. No quería quebrantar el pacto, prefirió hacerse el loco entre los filisteos antes de negar a su Señor y Rey. Andaba babeando por ahí, babeaba y se hacía loco.
A veces es mejor que nos hagamos el loco, ¿no es cierto? Antes de perder la santidad de Dios. Antes de perder la comunión con Dios. Se enamoró, danzó, bailó, cantó, tuvo anhelos poderosos de llevarlo al Señor a Jerusalén. ¿Se acuerdan lo del arca que cayó en la casa, que la dejó en la casa de Ornán Jebuseo? De cómo Dios bendijo a ese hombre y era la gloria de Dios. David sabía andar en la gloria de Dios. Hoy en el mensaje de la mañana, Isaías decía así: que se alegren, que se consuelen, consolaos pueblo mío, así dice el Señor. Y dice en otra palabra de la profecía, dice que Él va a vestir a toda carne, la va a vestir de gloria. Hay momentos que necesitamos a Dios. Yo diría todo el tiempo necesitamos a Dios, pero vio que hay momentos que usted lo necesita más que nunca. Que parece que el mundo se le viene encima. Que hay cosas que usted ya lo exasperaron, ya lo sobrepasaron y ya no sabe cómo hacer. Aprenda de David. Aprenda de David. El dulce cantor de Israel. La persona del Espíritu Santo nos pone en comunión con el Padre. ¿Quién me va a revelar al Padre si no es el Espíritu Santo? ¿Sabe? Para los que dañan las iglesias con críticas, para los hermanos que se levantan con críticas y con cosas feas, ¿sabe por qué hacen eso? Porque Dios no les reveló la iglesia. El que hace algo contra la iglesia es como que se clave cuchillos en su cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una sola iglesia. Hay muchas congregaciones, pero hay una sola iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. La del pastor del otro lado es parte en el cuerpo. El pastor de allá forma parte del cuerpo. Y cuando uno se levanta, no, porque allá, porque aquí, porque acá, que más allá, que no sé, es como que se lastiman el cuerpo con cuchillos. ¿Le puedo abrir mi corazón? Sí, chusma que son, ¿eh? Pero es algo que me dolió. Se lo cuento como experiencia para que no lo haga, no lo repita. Hoy a la mañana, imagínense, me entero de que hay un hermano que está en un hospital. Damián me llama y me dice: pastor, voy a ir a dejar a mi esposa en la iglesia y me voy a ver a un hermano que está internado en el hospital. ¿Qué hermano está internado? Fulano de tal. ¿Y a qué hora vas? A tal hora. Pásame a buscar. Me enteré y fui. Fuimos. 4 hermanos. Llegamos al lugar y el hermano me empieza a atacar. Que la iglesia, que los hermanos, que fulano. A ese hermano, los mismos hermanos de acá lo llevaban en auto al trabajo para que no llegue tarde. Le pagaban el alquiler de la casa, le dábamos alimento, le dábamos dinero. Y la hermana saca en el Facebook que somos esto, que la iglesia así, que la iglesia así. Me dio una pena, me dio una tristeza. ¿Qué le falta a esa mujer y a ese hombre? Revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Es como que ella misma se flagelaba. Ese comentario, en vez de afectar a la iglesia, le está afectando a ella, porque ella es la iglesia. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Alquilarle un dúplex en Palermo, Yojo? ¿Comprarle un 0 kilómetro? ¿Qué tenemos que hacer? La iglesia no es bienestar social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ayudamos hasta donde podemos, hacemos hasta donde podemos, estamos hasta donde podemos. Yo le dije a los hermanos: ¿y quién me ayuda a mí en mi debilidad? ¿A quién llamo yo cuando tengo problemas? Entonces, cuando se habla del misterio, cuando se habla de revelación, en realidad lo que está sucediendo es esto: Dios necesita revelarme su naturaleza para que yo pueda confiar en Él. ¿Sabe qué voy a hacer a partir de ahora? Estampitas con mi nombre y yo voy a salir así. Claro, cosa que cuando tengan problemas le recen 10 santos, 100 santos picuar a la estampita, a ver, una de esas.
La gente necesita, tener a alguien en quien exigirle algo y proyectar sus carencias. Alguien tiene que echarle culpa de su fracaso. La presencia de Dios es real. El misterio es este. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es el Señor, es la revelación del Padre. Resulta que la revelación del Padre me conecta con la persona del Espíritu Santo. ¿Qué espera Dios de una iglesia? Que esa iglesia sea espiritual. ¿Qué espera Dios de esa iglesia? Que se vista de espiritualidad. ¿Qué espera Dios de esa iglesia? Que se rodee de gloria, que ore, que ayune, como dice el apóstol San Pablo, perseverad en oración. ¿Qué requiere Dios de los líderes? Que sean espirituales, que se involucren en el reino, que sirvan en santidad y en temor de Dios. Entonces, yo me di cuenta que lo mejor que nos puede pasar en este año, y ya nos fuimos, es tener comunión con la persona del Espíritu Santo. Por esa razón dice, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo trae como consecuencia el hablar en lenguas. La llenura en el Espíritu Santo es el remedio contra el pecado. Viene la unción y a través de la unción dice, y por cuestión de la unción, ¿cómo es que dice? Se pudren los yugos. Por causa de la unción todo yugo se pudrirá. ¿Por qué razón se viven de esclavitud, limitados? ¿Por qué razón? Decirle al dedo, porque falta el aceite. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice el siervo de Dios? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte unción o el ungüento sobre tu cabeza. 3 cosas que nunca me tengo que olvidar. Tengo un cielo para ganar. Tengo que descubrir cómo voy a hacer para llegar a la patria celestial. En mi peregrinaje, ¿cómo tengo que hacer? ¿De qué manera tengo que actuar? ¿Cómo tengo que obrar? ¿Cómo tiene que ser mi vestidura? Blancas y resplandecientes. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Orando en todo lugar. Oren, oren y oren. Pablo dijo orar sin cesar. Pedro habló de la oración. ¿Por qué? Porque es traer el reino de los cielos a la tierra. Decir al de lado, no pierdas la patria celestial. No pierdas de vista la patria celestial. Vamos, toque 5 personas. No pierdas de vista la patria celestial. Segundo, recuerde que la paga del pecado es muerte. Y esa separación se va al infierno. Hay un infierno por el cual yo tengo que escapar. Hay un infierno que yo tengo que escapar. Tengo que huir ahí. La paga del pecado es separación con Dios. La paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Y el que insiste en la carne hereda la corrupción y la corrupción va a la muerte y la muerte va al infierno. De cabeza nomás. Por más que sea el hijo de, tenga la Biblia grande de Scofield o la que sea, o ponga un diezmo grande en la iglesia, la paga del pecado es muerte. Y recuerde que el pecado es rebeldía. Recuerde que el pecado es no llenarse del Espíritu Santo, no creerle a la palabra. Eso también es pecado. Y tercero, recuerde que la promesa del Señor es esta: vuelvo pronto. Vuelvo, regreso. Maranata es estoy regresando. Más allá del otro significado, el Señor en las nubes y todas esas cosas, significa estoy regresando. Como queriendo decir, se fue. Y esa ida marca el retorno. La venida comienza con la ida. Si se fue, es porque volverá. Decirle al de lado, si se fue, es porque volverá. Va a volver. Por su iglesia. No por las iglesias, sino por la iglesia. Por esa iglesia que se le reveló a Pedro. Las puertas del Hades. Y yo también te digo, Pedro, que sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No dice contra las. Contra mi iglesia. Contra esos hombres que aceptaron el propósito de Dios en su vida. Contra esas mujeres, hombres y mujeres que se rindieron a los pies de Jesucristo. Que siguen estando en el cuerpo de Cristo por más problemas que haya. Que no reniegan por las cosas que les suceden, sino que a través de esas cosas se presentan delante de Dios y aún siguen rescatando almas para el reino de los cielos. Que no son parte del problema, sino que son parte de la solución. Hombres que tienen vida
del Espíritu, hombres que le sirven al Señor en todo tiempo, personas que saben agradarle a Dios. He aquí tengo algo contra ti, le dijo el Señor a la iglesia de estos tiempos. Todos se sorprendieron. ¿Y qué tenés contra nosotros? Que has dejado el primer amor. A otra iglesia le dijo, retén lo que tienes. A otra iglesia le dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es que la iglesia esta, la de este siglo, la de este tiempo, es una iglesia que no necesita de Dios. Los cristianos de este tiempo somos un poco irresponsables en la vida espiritual que llevamos. Dependemos más de una tarjeta de crédito que de Dios. Y dejamos mucho que desear con respecto a la vida espiritual, pensando que Dios va a aceptar cualquier servicio mío de cualquier manera. Y Dios sigue llamando al pecado atrás, allá en el principio. Lo que cometió Adán y Eva fue pecado. Y lo que será en el fin también será pecado igual. No lo trata como un desliz, le llama pecado. La iglesia debe recuperar, decirle, tenemos que recuperar nuestra identidad. Vamos al de atrás, decirle, tenemos que recuperar el ADN. Tenemos que recuperar, decirle al hermano de al lado, tenemos que recuperar la presencia de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Nuestra eternidad depende de oír la voz del Espíritu. Yo bendigo a la iglesia. Tenemos una iglesia linda, sana, victoriosa, con luchas como todos. Se van los hermanos, vuelven otros. Se va uno y vienen 10. El problema sería que Dios se vaya. Si se va Dios, no tenemos nada que hacer. Apagamos la luz y nos vamos. Pero los que aman a Dios, yo le voy a pedir que se ponga de pie, los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Los que necesitan de la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Cierre sus ojos. Busque a Dios.